Muy buenos días a todos los participantes. Estamos hoy 18 de enero del 2022 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta telecapacitación que es sobre consumo de antimicrobianos y seguimiento farmacoterapéutico en el Hospital San Bartolomé, a cargo de la químico farmacéutica Marta Antesana Bendezú. Ella es integrante del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenos días, doctora Marta Antesana, la escuchamos atentamente. Adelante. Muchas gracias. Buenos días con todos. En esta oportunidad, en esta mañana, 18 de enero, día del aniversario de la Fundación de Lima, tengo a bien poder compartir esta ponencia sobre el consumo de antimicrobianos y seguimiento farmacoterapéutico en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Y por alguna razón se ha quedado quieto. Ok. Hoy trabajaremos en tres partes, en lo que es la parte de introducción, luego trabajaremos algo de consumos y el seguimiento farmacoterapéutico propiamente dicho. Como sabemos, en este tiempo, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID, la resistencia bacteriana ha cobrado una importancia tremenda, pues es un problema de salud pública a escala mundial. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos y el Centro Europeo para el Control de Enfermedades y Prevención, en un reporte del Reino Unido y un documento de la Casa Blanca, ponen énfasis en que la resistencia bacteriana es la mayor crisis que tenemos en el aspecto de salud pública, aun cuando la pandemia COVID nos está haciendo ver que existen un contexto mucho más amplio. Pero los antibacterianos y la resistencia a estos cobra trascendental importancia porque cruza todos los tipos de pandemia. En los Estados Unidos, los patógenos resistentes ocasionan más de 2 millones de infecciones y alrededor de 23,000 muertes anuales, más o menos igual para el continente europeo. Las estimaciones recientes sugieren que alrededor de 10 millones de personas morirán en el 2050 por infecciones resistentes a antimicrobianos. Tras el lanzamiento del Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia de los Antimicrobianos propuesto por la OMS, se ha adoptado el Plan de Acción Regional en septiembre de 2015 durante la 54ª reunión del Consejo Directivo de la OPS-OMS. La implementación de este plan lleva al establecimiento de los programas de antimicrobianos. ¿Cuáles son? Son los famosos PROA, que van a ser implementados a nivel de los diferentes países para lograr evitar esta resistencia bacteriana. En nuestro país también esta preocupación se hace evidente, y es así que en Perú, IGEMIT, como ente rector en el tema de medicamentos, también se ha involucrado desde el hecho de participar en el Plan Multisectorial 2019-2021. Y en esta oportunidad trae al escenario la necesidad de fortalecer al profesional químico farmacéutico con una mirada externa que guíe el análisis del consumo de los antimicrobianos en un primer paso, de tal manera que se pueda tomar decisiones que orienten las buenas prácticas del uso de los antimicrobianos y poder también presentar los resultados a nivel mundial con el uso del criterio de la dosis diaria definida, aun cuando esto se aplica en poblaciones adultas generalmente. En el Hospital San Bartolomé, esta preocupación no es nueva, ya nace desde el 2007 y nuestra colega, la farmacéutica Lupe Aquino, nos aporta resaltando la importancia de disminuir el consumo de los antimicrobianos. Como un miembro del Comité Farmacoterapéutico impulsan
este problema a nivel del equipo de gestión y toman la decisión de utilizar una receta estandarizada por el doctor Campos, que posteriormente la pone a disposición del hospital para su aprobación e impresión y uso. En 2010, GENIC publica un listado de antimicrobianos que deben considerarse posteriormente como una estrategia, modificando el listado posteriormente en 2015. En el 2018, ya en el PNUME se publican los antiinfecciosos con consideraciones especiales de uso. En el 2017, en el Hospital San Bartolomé, se logra imprimir la famosa receta especial que se había propuesto más o menos en el 2013-2014, y que el Comité Farmacoterapéutico sigue impulsando mediante la Directiva de Antimicrobianos, que se actualiza en el 2018 para proponer su aplicación y seguir trabajando con mucha perseverancia y con acciones políticas en las diferentes gestiones de los diferentes directores para poder trabajar contra la resistencia de los antimicrobianos. En el sistema de farmacia, año a año vamos registrando, dentro de nuestra experiencia, todos los consumos de los diferentes servicios. Por ello, es importante destacar cómo es que nosotros tenemos esta estadística y cómo es que mediante herramientas que nos va proporcionando la OPS y la OMS podemos evidenciarla. Dentro de los antecedentes, para poder guiarnos, vamos a poder en este momento presentar los antecedentes en base al mapa microbiológico en el Hospital San Bartolomé. Este mapa microbiológico es proporcionado por el licenciado técnico en laboratorio Javier Soto Pastrana. El trabajo que se tiene que hacer para realizar un uso adecuado de los antimicrobianos es en conjunto con los otros profesionales de la salud, cada uno dentro de las competencias que le corresponden. Por ello es que el mapa microbiológico que trabaja el licenciado de técnico de laboratorio Javier Soto Pastrana nos sirve. Por ejemplo, presentando la susceptibilidad a los antimicrobianos Escherichia coli aislados en urocultivos de enero a diciembre del 2020. Como podrán observar, la ampicilina aquí ya tenemos que tiene una sensibilidad del 26.7%, con una resistencia del 72.8%. La ampicilina asociada a sulbactam tiene un 39% de sensibilidad. La piperacilina y tazobactam, que no se usa en nuestro hospital por el momento, tiene un 95%. La cefazolina todavía tiene un alto porcentaje, sin embargo, ya no va en un 100%. Está presentando un porcentaje de resistencia de 37%. La ceftriaxona, un 29% de resistencia, ceftazidima, 30%, son cefalosporinas de tercera generación que van a ser, que eran nuestra arma estratégica, se podría decir que son nuestra metralleta, sin embargo, en este momento ya empiezan a tener una disminución de la capacidad de agresividad contra los antimicrobianos, contra las bacterias que se están haciendo resistentes. Todavía la micacina en nuestro hospital tiene contra el Escherichia coli tiene un 99.5%. Ciprofloxacino, como ven, ya está en un 58%. La nitrofurantoína, 90%. Esa es la gráfica. Fácilmente podemos apreciar lo que está con rojo. Es el peligro, es el hecho que ya no contamos con estos productos. Lo que está en verde tiene todavía la posibilidad. Por ejemplo, el Ertapenem lo tenemos al 100%. La Klebsiella pneumoniae, que es una preocupación en urocultivos, también podemos verla que tiene una capacidad de respuesta, el Ertapenem de un 100% todavía en sensibilidad. En cambio, la ampicilina ya vemos que está por el 90%, pero de resistencia.
la susceptibilidad a los antimicrobianos de Enterococcus fecalis aislados en urocultivo de enero a diciembre de 2020. Para la penicilina G, increíblemente, tenemos un 100% de sensibilidad. Para la ampicilina fecalis, Enterococcus fecalis, es el germen en este caso, y tenemos estos resultados de sensibilidad. Para la Pseudomonas aeruginosa, aislado en todas las muestras clínicas, tenemos que prácticamente para todos los productos tienen un porcentaje de sensibilidad y todavía tenemos una esperanza, puesto que los porcentajes de sensibilidad que están mostrados en verde son altos, porque si ven los cuadritos dibujados en rojo, que son la resistencia, es todavía algo baja. Sin embargo, hay pacientes que no responden ya a estos antimicrobianos y hacen la llamada resistencia bacteriana. Acá tenemos también una muestra de lo que está pasando para las bacterias gram negativas. Es un resumen que nos presenta la Escherichia coli. Tenemos que tiene todo lo que está en verde tiene sensibilidad, todo lo que está en rojo ya tiene características de resistencia, lo que está en amarillo está en camino hacia hacerse resistentes, ¿no? Porque están en el intermedio. Igualmente para gram positivos, acá tenemos a los Staphylococcus en mayor proporción, Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium. Les voy mostrando estos gérmenes porque posteriormente vamos a ver cómo es que están dentro ya de nuestro hospital. Entonces, Enterococcus fecalis tiene una sensibilidad para ampicilina dentro del laboratorio de microbiología para las cepas gram positivas, que el Enterococcus fecalis tenemos, por ejemplo, 99% de sensibilidad para ampicilina, tenemos un 100% para penicilina, para vancomicina 100%, para gentamicina 100%. Sin embargo, empieza a aparecer ya eritromicina como una cepa que tiene algo ya de resistencia. Y un 40% en faecium. En Enterococcus faecium va a ser un 46% para vancomicina. Entonces nosotros, para poder hacer un análisis de los consumos de los medicamentos, debemos trabajar en base a algún criterio. En este caso, la OMS nos ha dado un criterio, que es una categorización de los antibióticos, llamando a los antibióticos por grupos dentro del grupo de acceso, o sea, todos aquellos antibióticos que son generalmente vía oral, se podrían llamar que son los grupos de acceso. Todos aquellos grupos que nosotros tenemos que vigilar o watch, estos son los grupos que nosotros tenemos que vigilar permanentemente y que generalmente son para limitados síndromes infecciosos, más para un objetivo de casos ya de resistencia a antibióticos y que son alternativas de tratamiento a lo que teníamos acceso anterior, en el grupo de acceso anteriormente. Cuando ya no responden ese grupo de vigilancia, este grupo de antibióticos que son especiales, nuestra estrategia de guerra, que se podría llamar que serían los revólveres, este grupo, cuando ya no responde, nos vamos a nuestras metralletas. Y ahí tenemos a las cefalosporinas de tercera generación, y más aún, en el grupo de reserva tendremos a la colistina, al linezolid. ¿Y qué pasa entonces en el hospital? De acuerdo a estas herramientas, nosotros vamos a tener que la ceftriaxona, el meropenem, la ciprofloxacino y el metronidazol representan el 90% del consumo dentro de nuestro hospital. Acá tenemos, entonces, menos del 40% debería ser lo esperado para poder decir que nuestro consumo está en porcentajes adecuados.
Sin embargo, nuestra casuística de consumos nos hace ver que estamos por debajo del 60%. Es decir, que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que ver en qué estamos utilizando nuestros antibióticos que son de cuidado. Por ejemplo, la ceftriaxona se ha usado de 2007 a 2020 en el Hospital San Bartolomé y tenemos un pico muy alto, como podemos ver en el año 2013, en el año 2014 y 2015. Continuamos así en los diferentes años. Y hoy se congeló. A ver. Ok, empezó a caminar nuevamente. Entonces podríamos ver acá cómo es que este consumo de productos, en este caso la ceftriaxona, ha sido muy elevado en el 2014. Se ha hecho la intervención y ha ido disminuyendo. Actualmente, en el 2019, tenemos la preocupación porque ya está en 10.000 unidades. ¿Qué servicios aportan a este consumo? Tenemos que aportan centros tétricos, centros quirúrgicos, cirugía pediátrica, ginecobstetricia, medicina pediátrica, neonatología, etc. Resultados según AWAR. Nosotros lo que vamos a hacer es esos productos que ya habíamos identificado que nos traían problema, que estaban en color azul, ahora los vamos a pintar de amarillo a todos aquellos que son de vigilancia. ¿Y qué encontramos? Que más del 70% van a ser de color amarillo. Significa que nos hemos sobrepasado ese 40% que esperábamos. Y acá lo visualizamos mejor. Entonces, podemos observar de que hay una disminución notable y sobre todo que tenemos una casuística en la cual no tenemos un servicio donde se esté reportando. Significa que se está trabajando de repente en la parte ambulatoria. Eso es evidente en el cuadrito que está al costado, ¿no? Y en el cual nos dice que 1.420 unidades están atendidas por venta ambulatoria y eso sí que es preocupante. Están saliendo sin receta, están saliendo y podemos evidenciar acá el consumo del meropenem. Cuando teníamos en 2007 2.700 unidades, actualmente ya tenemos 8.000 unidades en el 2020. ¿Qué está pasando entonces? Son todas estas características que tenemos que ir analizando en el tiempo, porque de lo contrario no vamos a poder intervenir. Otro de los antimicrobianos que es muy vital dentro de nuestro hospital es el antimicrobiano llamado Linezolid. Solamente se puede utilizar previa receta especial y está autorizado por el Comité Farmacoterapéutico para determinados CIE-10. Es decir, por ejemplo, cuando hay infecciones por dispositivo intravascular, es el P827, en este caso nos están mostrando que tenemos una solicitud para 2 casos anuales. El Linezolid es una osalinidona que se aprueba en Estados Unidos en el año 2000. Y eso es algo muy, muy importante. Si se aprueba en el año 2000, ¿qué pasa en este tiempo? Se utiliza para infecciones causadas por bacterias gram positivas multiresistentes, especialmente para el enterococo resistente a vancomicina. ¿Cuáles son esos enterococos? Es el Enterococcus faecalis y el Enterococcus faecium. Ya se identificó entonces un nuevo gen designado como otra que confiere resistencia a las oxazolidinonas y a los fenicoles, tanto con cloranfenicol como el florfenicol, en muestras de origen humano y en animales. Miren,
Recién en el 2000 habían logrado descubrir al linezolid. Y luego ya estamos teniendo cepas resistentes. Y esta es nuestra preocupación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando se usa indiscriminadamente los diferentes antibióticos, ¿qué hacen las bacterias? Las bacterias empiezan a fortalecerse, a conocer con qué arma le estás atacando y empieza a rechazar a los antibióticos y tranquilamente empieza a sobrevivir y va superando nuestras posibilidades de poder utilizarlas. Acá tenemos una muestra cómo es que el linezolid va incrementando su uso. Es el de color rojo, que anteriormente no lo teníamos todavía. Sin embargo, en 2014 ya tenemos una parte y va a crecer, decrece. El 2015, el 2016 casi no se lo utiliza. Sin embargo, 2018, 2019, 2020 se está incrementando su uso. El seguimiento farmacoterapéutico. Tenemos, como habíamos mencionado, un antibiótico de reserva no penúmeo como es el linezolid. ¿Qué es el seguimiento farmacoterapéutico? Es el acto profesional en el cual el profesional químico farmacéutico orienta y supervisa al paciente en relación al cumplimiento de su farmacoterapia, mediante intervenciones farmacéuticas dirigidas a prevenir, identificar y resolver los problemas relacionados con los medicamentos. ¿Qué es un problema relacionado con el medicamento? Es un problema de salud que experimenta el paciente como un resultado clínico negativo derivado de la farmacoterapia y que por su interferencia real o potencial no permite conseguir el objetivo terapéutico esperado y que genera efectos no deseados. ¿Cómo hacemos para determinar el tipo de PRM? Se tiene que hacer una recopilación de datos, una información de la historia clínica y revisar los antecedentes patológicos, exámenes de laboratorio, fármacos prescritos antes y después de la sospecha de PRM, la vía de administración de los fármacos, el horario de administración de los fármacos. Listado de problemas relacionados con medicamentos. Nosotros tenemos que saber que existen diversas presentaciones de los PRMs o problemas relacionados con medicamentos. Tenemos la administración errónea de los medicamentos, las actitudes personales del paciente, la conservación inadecuada, las contraindicaciones que tiene el medicamento, las dosis, la pauta y o duración no adecuada, la duplicidad, los errores en la dispensación, los errores en la prescripción, el incumplimiento, las interacciones, otros problemas de salud que afectan al tratamiento, probabilidad de efectos adversos, problemas de salud insuficientemente tratados. Por ejemplo, tenemos un caso en el cual vamos a tener en primer lugar, las pruebas de laboratorio. Se ha solicitado el examen de laboratorio y acá resalta el examen de plaquetas. Estamos viendo que está normal porque está dentro del rango esperado, 451.400. Acá tenemos nuevamente las plaquetas. Esto fue fecha 1 de abril y acá estamos viendo el 15 de abril. El cultivo del paciente. Tenemos acá Candida albicans, tenemos Escherichia coli y tenemos acá Pseudomonas aeruginosa. Esta es una pacientita que tenemos ahí que tuvimos en el hospital, como ven, el 13 de abril, y miren que tiene el infortunio de tener Candida albicans, tiene Escherichia coli, tiene Pseudomonas aeruginosa y tiene el famoso Enterococcus faecium. Entonces, dentro del cultivo de líquido acítico, le encuentran Enterococcus faecium. Pertinencia del uso del linezolid. Es necesario, se hizo el seguimiento, se vio el resultado del laboratorio, se vio el resultado del laboratorio y miren, ¿a qué es resistente?
este Enterococcus faecium que tenemos en nuestro pacientito es resistente a todos los medicamentos, solamente es sensible a estreptomicina, que no le estamos utilizando, pero que sí tenemos la opción de usar linezolid, que era una de nuestras alternativas, era una de nuestros medicamentos de reserva. Y vancomicina, que es el primer antibiótico que se debió utilizar, ya es resistente. Entonces, revisamos las dosis que el médico ha indicado, está dentro de lo que se espera. El tratamiento debe continuar por 14 a 28 días y dentro de ello también podemos visualizar los medicamentos que se están utilizando antes del linezolid. Tenemos al fentanilo, tenemos al meropenem, a la vancomicina. Acá también tenemos a la norepinefrina. Cuando ya se usa el linezolid, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando fentanilo, estamos utilizando ketamina, estamos usando el linezolid, meropenem, norepinefrina, vancomicina. Y miren, este es el calendario en el cual se ha ido utilizando. ¿Qué dice el Centro Nacional de Tecnovigilancia conducido por el DIGEMIT? Nos dice de que se puede producir el síndrome serotoninérgico en el nivel 6 por interacción de medicamentos. A ver, vamos a ver qué es el síndrome serotoninérgico. Son los síntomas característicos de este síndrome que se puede dividir en tres grandes grupos: cambios en el estado mental, cambios autonómicos y cambios neuromusculares. ¿A qué se refiere? Primero puede presentar el paciente diaforesis que se presenta en cerca de la mitad de los pacientes en un 45%, así como la hipertermia, que es leve y que generalmente no pasa los 40 grados centígrados. La hipertensión, 35%, midriasis, 28%, taquipnia en un 26% y náuseas, 23%. Estamos hablando de un síndrome serotoninérgico que viene causado por la interacción medicamentosa de los medicamentos que estamos administrando. Entre los trastornos neuromusculares que puede presentarse también tenemos al mioclonus en un 58%, la hiperreflexia, la rigidez muscular, especialmente de los miembros inferiores. Algunos autores han propuesto la rigidez limitada a las piernas como un marcador específico. También se pueden observar inquietud en un 48%, temblor y ataxia, hiperactividad en un 18% y convulsiones. Es decir, podemos tener un paciente que está ya con su patología, pero además podemos, si no tenemos la precaución de vigilar las interacciones del medicamento, que pueda complicarse teniendo un síndrome serotoninérgico con estas características que traen mucho malestar y falta de calidad de vida al paciente. Entonces, podemos decir que el linezolid es un medicamento no seguro, pues tiene la posibilidad o tiene resultado potencial de producir el síndrome serotoninérgico. ¿Cómo se produce entonces el síndrome de serotonina? Se ha reportado con el uso cotidianamente de los agentes del linezolid y serotoninérgicos. ¿Cuáles son? Los antidepresivos. ¿Y cuáles son estos antidepresivos? A ver, vamos a ver acá. Dentro de los productos que estaba utilizando nuestro paciente está el fentanilo, está también la ketamina, está la norepinefrina. Cuando hacemos la búsqueda para ver las interacciones, ¿qué nos dice la literatura? Cuando tenemos en uso el fentanilo, la norepinefrina, la ketamina, que son antidepresivos, se va a sumar la acción de estos antidepresivos con la acción del linezolid. ¿Y qué dice la literatura? Que debemos considerar la modificación de tratamiento. Entonces, antes de utilizar un antimicrobiano, tenemos que vigilar bien qué productos adicionales se está utilizando en el paciente, porque podemos
llevar a problemas relacionados a medicamentos, como en este caso es el síndrome serotoninérgico. Entonces, en el análisis ya podemos decir que tuvimos una pacientita de 3 meses polimedicada que recibió por riesgo-beneficio al ser el Enterococcus faeces, un germen resistente a vancomicina en forma concomitante. Utilizó linezolid, fentanilo, ketamina, norepinefrina y epinefrina, que según la literatura pueden aparecer síntomas de agitación, confusión, alucinaciones, hiperreflexia, miclonías, escalofríos y taquicardia, típicamente reversible dentro de las 48 horas posteriores a la interrupción del linezolid o agente serotoninérgico. Sin embargo, algunos casos pueden haber resultado en muerte. Por ello es que tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? No está relacionado con la dosis. Es un inhibidor reversible débil no selectivo de la monoxidasa que da como resultado la inhibición del metabolismo de la serotonina. Por ello es que su incremento va a producir este tipo de problemas. Y uno de los factores de riesgo es el uso concomitante con agentes serotoninérgicos del famoso linezolid. Por ello tenemos que decirles a nuestros médicos prescriptores que tienen que tener cuidado en cuanto al uso de estos medicamentos, porque podrían aparecer, y en el plan está monitorizar la aparición de síntomas de agitación, confusión, alucinaciones, hiperreflexia, mioclonías, escalofríos y taquicardia, típicamente reversible dentro de 48 posteriores a la interrupción del linezolid o los agentes serotoninérgicos. Luego también tenemos la otra posibilidad que podría haber tenido nuestra paciente. Hemos evaluado su secuencia de las plaquetas y tenemos que en diciembre ingresa al hospital con 362,000 plaquetas. En el 1 de abril, luego de algunas transfusiones, tiene 451,000 plaquetas. El 5 de abril, repentinamente se reporta 32,000 plaquetas. Pese a transfusiones diarias, el día 15 de abril tiene 78,000 plaquetas. En el SWAP no tenemos, en cuanto a los signos y síntomas, no tenemos algo más evidente que todo aquello que era un cuadro muy grave de la paciente específico, ¿no? Sin embargo, en lo que son los resultados de laboratorio, sí, que es lo que se muestra en la secuencia de la disminución de plaquetas. ¿Y qué antimicrobiano se fue utilizando? Utilizamos la vancomicina, que se empezó en enero hasta más o menos abril. Y luego iniciamos. Como no respondía a vancomicina, recuerden que vimos en la presentación de que ya era resistente a vancomicina, entonces se empezó a utilizar el linezolid. Entonces, al empezar con el linezolid, también podemos ver de que la disminución de plaquetas se sigue dando. Además de la pluripatología que tenía este paciente, porque ya tenía diversos cuadros o presentación de otras patologías. Sin embargo, la que era muy permanente desde el inicio fue la disminución de plaquetas. Estas plaquetas puede haber tenido una posibilidad de relación con el uso de la vancomicina y también del linezolid, ya que también son problemas relacionados con el uso de estos medicamentos. ¿Qué nos dice la literatura? En primer lugar, tenemos que monitorizar las interacciones y reacciones adversas de los medicamentos que se están administrando. Debemos estar vigilantes frente a las posibles reacciones adversas como la trombocitopenia, reportar las reacciones adversas a la farmacia en que se le dispensó el medicamento y sobre todo al Comité de Farmacovigilancia. ¿Qué nos dice la bibliografía respecto a la vancomicina? Nos dice que produce la trombocitopenia que está inducida por los fármacos y que se ha asociado con su uso. La trombocitopenia inducida por la vancomicina se ha asociado con hemorragia grave, caracterizada por hemorragias petequiales, equimosis, supuración de la mucosa bucal. En raras ocasiones, los pacientes con enfermedades agudas
han experimentado hematura macroscópica, hemorragia digestiva baja, hemorragia intrapulmonar y sangrado excesivo en los sitios de punción venosa. El mecanismo de acción no está relacionado con la dosis. Es de tipo inmunológico. Se ha detectado anticuerpos reactivos a las plaquetas de la clase IgG o ambas en pacientes con trombocitopenia, mientras recibían vancomicina. Estos anticuerpos reaccionaron con plaquetas solo en presencia de vancomicina, lo que sugiere que el mecanismo es similar a trombocitopenia inducida por quinina en lugar de un anticuerpo específico de AP. Entonces, ¿cuál es el detalle en el uso de estos productos? Cuando se utiliza vancomicina, por ejemplo, este problema relacionado con medicamento, esta reacción adversa no aparece inmediatamente. Aparece a partir del inicio de 1 a 2 semanas después de iniciada esta terapia, o más en pacientes con una exposición intermitente. En los informes de los casos, el tiempo medio hasta el recuento mínimo de plaquetas fue de menos de 8 días después de la primera exposición. Sin embargo, hay informes de casos raros que se describen un inicio rápido, o sea, dentro de las 24 horas, y que reflejan una trombocitopenia aguda grave, principalmente en situaciones de reexposición a vancomicina. Entonces, señores, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de antimicrobianos. Los antimicrobianos que tenemos en nuestra población, la amoxicilina, la citromicina, usémosla con cuidado. En tiempos de COVID, el virus del COVID no es una bacteria, como sabemos. Tenemos los sintomáticos como el paracetamol, como el ibuprofeno. Usemos estos en tanto tenemos los síntomas solamente la fiebre, el dolor. Ya en la consulta el médico dirá si debemos utilizar o no los antibióticos, porque si nos ponemos a usar los antibióticos más fuertes, ¿qué va a pasar? Que en el tiempo vamos a tener la posibilidad de hacer no solo las complicaciones, sino de hacer resistentes a cada uno de nosotros, hacernos resistentes. Y imagínense, ese bebé era de 3 meses y ha tenido que correr con todas estas bacterias que ya eran resistentes a estos antibióticos que son de alta generación, que son lo que llamamos antibióticos fuertes. Entonces, cuidemos a nuestros antibióticos que tenemos al alcance de la mano, que a veces vamos a la farmacia y exigimos que nos lo atiendan, pues tomemos un poquito denos un momento de reflexión y detengámonos y digamos, el virus que tengo, ahora tengo COVID, me han dicho que tengo COVID, no importa, me tomo la citromicina por si acaso, pero es que si no tengo ningún síntoma que tenga un problema ya de complicación, no puedo estar tomándome los antibióticos como sea, porque después voy a tener que llegar al hospital y ya no van a tener alternativas con qué poder curarme. Entonces, a todos ustedes les invito a que participemos, que vayamos difundiendo. Sé que el tema de antimicrobianos aún no está tan trabajado y que estamos recién yendo a nuestra población. Tenemos que trabajar a todo nivel, desde la escuela, desde nuestros niños, desde nuestras casas. Usar el antimicrobiano es innecesariamente, cuando lo utilizamos innecesariamente, es un riesgo para todos. Nuestros nietos no tendrán la posibilidad de poder utilizarlos porque simplemente nosotros ya los habremos hecho resistentes. Esa es una realidad que tenemos que estar convencidos y tenemos que tener mucha precaución en el uso. Entonces, haciéndoles una muestra de lo que son las reacciones adversas de la vancomicina, les digo gracias y que este trabajo de nosotros está dándose en el día a día. Hoy no tenemos, al parecer, muchos participantes. Esta presentación no había sido programada con anterioridad, puesto que hemos tenido a un médico que iba a hacer su presentación el día de hoy,
pero ha tenido un problema de COVID y por lo tanto me han pedido por favor que haga la presentación y hoy creo muy pertinente poder decirles a ustedes, si estamos con COVID y solo tenemos los síntomas leves y no hemos acudido al médico, pues usemos solamente los sintomáticos, que son el paracetamol, el ibuprofeno para evitar el dolor y la fiebre. Y si no tenemos otros síntomas, a menos que hayamos ido al médico y ya tengamos complicaciones, pues entonces usará los antibióticos. Mejor usemos entonces racionalmente o en forma adecuada los antibióticos. Vamos a cuidando el futuro de nuestros hijos, el futuro nuestro, porque hoy día, 18 de enero de 2022, a lo mejor todavía no soy resistente a vancomicina, pero si mañana me enfermo y uso indiscriminadamente los antibióticos, voy a ser resistente pasado mañana y mis familiares ni los médicos van a poder inventarse un medicamento que me pueda hacer bien cuando esté mayor. Acá 10 años quiera usar, ya no voy a poder usar. Entonces, usemos con mucha precaución y a todos ustedes muchas gracias por su tiempo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Si es que hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, muchísimas gracias nuevamente, doctora Marta Tesana Bendezú, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Sí, nos han llegado algunas preguntas al chat. Nos dicen, en base a su experiencia, ¿cuáles son las limitaciones o debilidades que se presentan en su institución? Una de las debilidades que hemos estado teniendo en este tiempo ha sido el hecho de que tenemos dificultad para que se trabaje la receta por el hecho que no se puede escribir tanto, ¿no? Y más ahora para poder ir a piso para implementar el PROA, que es el programa de optimización de antimicrobianos. Sin embargo, el esfuerzo de cada una de las áreas en las líneas de su competencia sí se desarrollan. Entonces, hemos tenido que hacer una sensibilización en el mes de noviembre con la participación de invitados, por ejemplo, el doctor Illescas, un infectólogo muy reconocido a nivel nacional del Hospital del Menara. Hemos invitado también al doctor del Niño, el doctor José, quienes nos han impartido formas en que podemos ir superando todos, implementando las medidas para poder generar los mejores programas o las mejores estrategias para que se dé el programa de optimización de antimicrobianos. El trabajo interdisciplinario es algo difícil, puesto que tenemos que consensuar opiniones, tenemos que consensuar acciones, tenemos que consensuar. Sin embargo, al inicio como que se torna un poco que parece incierto, pero cuando uno va trabajando en el tiempo, poco a poco cada uno de los profesionales empiezan a tomar la confianza de vida y a proporcionar. Como ven acá, ya el microbiólogo nos mostró su trabajo que está haciendo. El químico farmacéutico empezó a aportar con el seguimiento farmacoterapéutico y el problema relacionado con medicamentos. El médico también, el médico haciendo su trabajo día a día y como parte del comité farmacoterapéutico para impulsar las acciones, porque el comité farmacoterapéutico tiene la posibilidad de trabajar en línea directa con el director. Entonces, las coordinaciones que tome a ese nivel va a poder generar acciones a nivel de todo el hospital. Y la mayor dificultad que hemos tenido en el tiempo de COVID fue al inicio de que no sabíamos las tecnologías que hoy conocemos. Ahora tenemos esta oportunidad y como les dije, la sensibilización la tuvimos que hacer y la hicimos vía virtual. Logramos, gracias a Dios, la aceptación y la participación de todos los profesionales. Se realizó durante una semana, del 18 al 24, en la semana de concienciación sobre el uso de antimicrobianos a nivel mundial que genera la OMS, ¿no? Inconvenientes, de hecho, que pueden tener en sus instituciones, porque es así. Sí tenemos la dificultad, sí tenemos a veces el hecho de que de pronto no respondan en el día en que nosotros esperamos, pero en este quehacer de los antimicrobianos solo hay que tener paciencia. Es como hoy. Hoy tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes, aprovecho esa oportunidad porque sé que en ustedes tengo un eco que va a poder trabajarse en el tiempo.
Entonces, no sé si con esto respondo un poco a su pregunta. Ujú. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Nos preguntan también cuál o cuáles son los antimicrobianos que antes se utilizaban adecuadamente y que actualmente han encontrado evidencia de que hay una gran resistencia hacia estos. Los antimicrobianos que nosotros usábamos adecuadamente, en general, retorno a las... Uno de los antimicrobianos que nosotros utilizamos adecuadamente, incluso hoy, iniciamos con se dio una suerte de un brote en el hospital en el año 2010 aproximadamente, en el que teníamos presencia de Pseudomonas. En ese entonces se utilizó colistina en cantidades inesperadas. Sin embargo, se empezó a organizar todo el trabajo para poder detener este brote. ¿Y qué se hizo? Se trabajó primero en determinar cómo es que se va a usar la colistina. Se dijo, allá, ¿para qué tipo de germen solamente se va a utilizar? Solo se va a utilizar para Pseudomonas. ¿Para qué tipo de Pseudomonas? Para la Pseudomonas resistente. Entonces, primero tiene que haber un cultivo y ese cultivo tiene que tener la indicación de que los gérmenes son resistentes. Y si los gérmenes son resistentes, podemos utilizar la colistina. De esa forma es que se ha podido ir conteniendo toda esta brecha. Tenemos todavía este problema con la ceftriaxona en este momento, pero estamos trabajando con las directivas para poder contener la resistencia bacteriana. Y la parte que es muy importante es el hecho de la educación, de la información. ¿De dónde parte? Desde la prescripción. Tenemos que informar al prescriptor, tenemos que informar cómo va a administrar a la enfermera, tenemos que informar a los pacientes, tenemos que informar a la comunidad en general para poder contener toda esta avalancha de resistencia que estamos teniendo en todo este quehacer que tenemos en este momento. Hasta ahí, no sé, ¿respondí algo a su pregunta o alguna duda aún? Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más en el chat. Nos dicen, ¿qué opinión tienes sobre el tema de que actualmente se indiquen antibióticos como ceftriaxona o levofloxacino en cuadros leves de COVID cuando no hay evidencia de una sobreinfección? Definitivamente no es un uso adecuado y tenemos que trabajar mucho eso con los pacientes que en la desesperación de que de repente se me complica, sí nos pasa, ¿no? Porque en algún momento de repente un familiar ha tenido COVID y decimos, no, sí podría serlo. Sin embargo, tenemos que pararnos un poco en frío y decir, ¿no? ¿De qué me sirve usar si no tengo más complicaciones? Y tenemos que acudir al médico para que él pueda determinar el riesgo del uso adecuado de este medicamento, si lo va a necesitar o no lo va a necesitar. En este caso, el prescriptor, el médico, es nuestro aliado de marca mayor para poder llevar a cabo este trabajo con la prescripción. Definitivamente no debemos utilizarlo cuando solamente está presente los síntomas leves y si no hay, sobre todo, los cultivos, tenemos que ir viendo qué complicaciones se están dando, pero siempre antes de cualquier administración de un antimicrobiano, especialmente en los hospitales, debemos tener la solicitud de los cultivos. Eso va a ayudar a que la resistencia bacteriana no se dé con la velocidad que se está dando, ¿no? Ok. Bien, muchísimas gracias por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Por supuesto. Sigamos trabajando y cada uno dentro de sus líneas de competencia
hagamos el esfuerzo de interrelacionarnos interdisciplinariamente entre de todos los profesionales, porque las bacterias sí que se interrelacionan, sí que son súper poderosas, porque de un día para otro ya son resistentes. Mire, del 2000 que aparece el Linezolid, ya en este momento hay cepas resistentes. Entonces, y nosotros todavía no estamos haciendo nuestros enlaces para poder luchar contra eso. Entonces, reflexionemos y miremos el futuro para nuestros hijos, porque de pronto vamos a llevar a nuestro nieto querido, a nuestro hijo querido, y no le van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque hoy nosotros, por temor a una infección, y teníamos solo COVID con síntomas que no ameritaban utilizar un antibiótico, empezamos a utilizar el levofloxacino, y el levofloxacino se volvió resistente. Y de pronto nuestro niño necesita, nuestro paciente ya joven necesita, y simplemente cuando vamos a ver, es resistente. Entonces, a todos tratemos de informarnos lo más posible sobre la resistencia de los antimicrobianos. Ahora tenemos gran cantidad de información en la página de la OMS, de la OPS. Gracias a Dios existe ahora el famoso Google, que nos da esa oportunidad de poder acceder a la información, también a las teleconferencias que hemos tenido de Teleyec. Ahí yo he podido revisar varias de las que hacen los infectólogos en cuanto a antimicrobianos. He podido revisar a las presentaciones que también hacen mis colegas, y la verdad es que información tenemos, solamente tenemos que tratar de darnos un tiempo para poder activar todos nuestros sistemas, tanto a nivel de instituciones como a nivel de la población. Entonces, el uso racional, el uso adecuado de los antimicrobianos o antiinfecciosos con consideraciones especiales de uso es tarea de todos. No podemos ponernos a esperar que el mundo lo solucione. Nosotros tenemos que hacer esta tarea. Entonces, el uso de los antimicrobianos es tarea de todos. Hagámoslo racionalmente. Gracias. Bien, muchísimas gracias nuevamente, químico-farmacéutica Marta Artesana Bendezú, integrante del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias. Y quisiéramos recordarle también a los participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes también puedan compartir esta importante Te información. llamo un momentito, por favor. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.